Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días. Hoy es un domingo de mucho gozo, de mucha alegría, de poder adorar al único Dios vivo y verdadero, quien merece ser reconocido y adorado eternamente y para siempre. Dice Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Tú eres el alfarero. El alfarero que con tus manos me has formado, y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi copa, rompe mi vaso,
poder y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Al alto y sublime, que habita en la eternidad, su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad.
Muy buenos días, un cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora con nosotros a través de las redes sociales. Hoy es 28 de marzo del 2021 y qué gozo y qué privilegio que tengo de poder nuevamente estar con ustedes en esta obra de compartir la palabra de Dios. Realmente tengo la oportunidad de estar otra vez aquí por la misericordia y por la gracia de Dios. No han sido días fáciles para nosotros como familia desde que mi esposa y yo fuimos contagiados con el COVID a principios del mes de enero. Ya van casi 3 meses desde que aparecieron los primeros síntomas. En mi caso particular, el proceso, aunque no fue crítico, en el sentido que no necesité de oxígeno ni de UCI, tampoco quiere decir que fue leve. Las secuelas físicas y emocionales han tenido un impacto significativo en este tiempo. Pero gracias a la fidelidad y a la bondad de Dios hemos venido recuperándonos satisfactoriamente y con las expectativas de seguir mejorando en los días venideros por la gracia de nuestro Dios. Son tiempos difíciles los que está viviendo el mundo y los creyentes no somos ajenos a esta realidad. Entendemos que Dios es un Dios soberano y como tal tiene propósitos en todo lo que nos sucede. ¿Qué propósitos tendrá Dios en la vida del creyente con las tribulaciones? ¿Qué podemos esperar nosotros los creyentes en los tiempos de prueba y de aflicción? Esta enseñanza en el día de hoy la he titulado El propósito de Dios en medio de las pruebas. El propósito de Dios en medio de las pruebas. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias por este nuevo día que nos das. Gracias porque podemos seguir confiando en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu gracia, en nuestras vidas. Oramos por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Te pedimos, Señor, que este sea un tiempo de mucho provecho para la iglesia y en general para todos los que nos están escuchando en este momento. Que esta palabra sea una palabra de ánimo y de consuelo para todos aquellos que en estos momentos puedan estar experimentando todo tipo de pruebas, pero que también nos sirva en general de preparación para cuando nos toque vivir pruebas y aflicciones difíciles. Muchas gracias, Padre, te damos. Gracias por la manera como tú vas a obrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les invito para que abramos la escritura en nuestro pasaje principal, que es Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Y vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a mirar inicialmente un poco sobre el trasfondo de esta carta. Inicio comentando algo acerca de los destinatarios.
Los destinatarios, como bien lo dice el versículo 1 de este capítulo 1, son los expatriados de la dispersión en las 5 provincias del Asia Menor, que forman parte de lo que es la actual Turquía del día de hoy. Y se está refiriendo a creyentes que habían sufrido desplazamiento de sus tierras a causa de su fe, a causa de la persecución por su fe en Jesucristo, y habían sido expatriados a diferentes lugares. Recordemos que en esos tiempos ser discípulo del Señor Jesucristo podría llevar incluso a la muerte. Eran sin duda personas creyentes que estaban experimentando sufrimiento. Y es la realidad que no se puede negar, la realidad de la tribulación y de la aflicción. Pero notemos que la carta inicia con una palabra que les expresa, por un lado, la obra de Dios en ellos, pero también las implicaciones de quiénes son ellos en Cristo y también su posición como creyentes. Pero ¿de qué manera lo hace? Voy a mencionar algo importante del contexto en el versículo 2. Dice que son elegidos por Dios Padre, según su presciencia, en el versículo 2 de este capítulo 1. Son elegidos por Dios Padre, según su presciencia. Entonces, lo primero que menciona es que ellos están gozando del privilegio de ser elegidos por Dios Padre según su presciencia en santificación del Espíritu Santo. Eso implica para estos creyentes que son personas valiosas para Dios por la obra de la elección que el Señor hizo en ellos, según ese conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas y también de las circunstancias. Pero hay más, hay un propósito de la elección, y dice que es para obediencia y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está haciendo referencia allí a la muerte redentora del Señor Jesucristo en la cruz, para el perdón completo de sus pecados. Entonces vemos aquí la obra redentora del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno cumpliendo con su función para llevar a cabo el plan de salvación. Y al finalizar el versículo 2, a estos creyentes el apóstol Pablo les expresa el deseo de que sobreabunde en ellos la gracia y la paz. Entonces, en este orden de ideas, todas estas verdades que se expresan aquí son muy significativas para creyentes que se encuentran en medio de estas tribulaciones que están viviendo. Y eso nos habla a nosotros de uno de los propósitos de esta carta. No es el único propósito, pero es uno de los propósitos de esta carta, el cual es animar y alentar a los creyentes que se encuentran en medio del sufrimiento, dándoles esperanza y consuelo frente a una vida futura. La siguiente sección, que es el pasaje que nos ocupa, continúa y agrega más elementos de esta misma idea, pero hay más información, más buenas noticias para animar y para alentar. La primera parte, es decir, los versículos del 3 al 5, afirma lo que han recibido de parte de Dios en cuanto a su salvación. Afirma los versículos del 3 al 5 lo que ellos han recibido de parte de Dios en cuanto a su salvación. Y la segunda parte, los versículos 6 y 7, menciona el propósito divino en las pruebas. Pero hay una conexión aquí entre las dos ideas por medio del contraste entre el gozo producido por la salvación, que tiene más peso,
y la tribulación producida por las pruebas terrenales. La idea entonces que se quiere dar aquí en este pasaje es qué papel entonces juegan las pruebas en este plan divino para los creyentes. Vamos a retomar nuevamente el versículo 3, porque vamos a iniciar la primera sección, o sea, los versículos del 3 al 5. Y quiero recordar lo que dice el versículo 3. Versículo 3, 4 y 5. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, este versículo 3 inicia con una exaltación a Dios y también mencionando sus cualidades y lo que ha hecho. Su iniciativa para llevar a cabo el plan de salvación en los creyentes. Y observemos algo importante aquí, que el énfasis está en Dios y quién es Él. El énfasis en Dios, en quién es Él y en lo que Él ha hecho. Pero es cierto también, como implicación, dice, a partir de lo que Dios hizo y de su iniciativa, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por su grande misericordia. Entonces ahí nos está hablando de la iniciativa de Dios, una iniciativa que Dios toma para poner su mirada en nosotros los creyentes. No ha visto ningún mérito en nosotros. En la misericordia de Dios, lo que se destaca es ese carácter compasivo del amor de Dios hacia nosotros. Y eso implica también que Dios no nos da lo que nosotros merecemos realmente por nuestras culpas y por nuestros pecados. Pero también dice, nos hizo renacer. Está hablando allí del nuevo nacimiento, que es la obra del Espíritu Santo en el creyente, que le da un nuevo corazón y una vida nueva para poder estar en capacidad de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ese nuevo nacimiento también implica una esperanza en nuestra salvación y una esperanza en la vida eterna. Él es quien nos ha engendrado, nos ha hecho renacer y nos ha adoptado como sus hijos por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la Biblia de las Américas, otra versión, dice, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Esto es muy significativo. Quiere decir que tenemos una nueva vida en la cual podemos tener una seguridad, una garantía de lo porvenir. Pero algo importante también, el medio de haber conseguido esto para nosotros es por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Notemos que no hay nada que nosotros hayamos hecho para conseguir esto. Ya dijimos que la motivación de Dios es por la cualidad, ese atributo que es su misericordia. Y el medio como se consiguió esta esperanza viva es por la resurrección del Señor Jesucristo. Dios es el que ha hecho todo. Nosotros no hemos hecho nada en esta obra maravillosa, excepto el arrepentirnos y poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Eso da una seguridad de lo que tenemos. Es una esperanza que no morirá, no es una esperanza sin sentido porque está fundamentada en la resurrección
del Señor Jesucristo, el principio de una nueva vida, la resurrección del Señor Jesucristo es nuestra garantía y el principio de una nueva vida para nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo. En el versículo 4 habla acerca del propósito de este renacer a una nueva vida, que también está vinculado con la esperanza. Habla de una herencia con 3 características que son incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El concepto de la herencia es un concepto conocido a nivel humano, ¿no? Porque es un concepto muy común y está relacionado con un acto mediante el cual una persona transmite o traslada sus bienes, derechos a otra u otras personas, que en conjunto pues se denominan los herederos. Entonces, como dije, hay 3 características de esta herencia: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que en conclusión lo que significa es que esta herencia no va a perder su valor, ni tampoco va a ser devaluada a través del tiempo. La corrupción, la contaminación y el envejecimiento son procesos propios de este mundo caído, pero no es lo que sucede con esta herencia que Dios nos ha prometido. En el Nuevo Testamento, la herencia está aplicada a la salvación que Dios otorga a aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en Jesucristo, y que constituye el fundamento de la esperanza cristiana, el cual también es un tema sobresaliente aquí en esta carta de primera de Pedro. Otro elemento que añade Pablo en cuanto a la herencia, dice que está reservada en el cielo para nosotros. O sea que es una herencia que nos ha sido guardada. No hay problema que alguien, una persona, un ladrón, quiera apropiarse de ella, quiera usurparla. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo la están cuidando para nosotros. No podríamos tener una seguridad más grande que esta. Muchas herencias humanas pueden ser afectadas por diferentes circunstancias que nosotros no podemos controlar. Pero esta herencia celestial, nada ni nadie pueden afectarla. Es algo por lo que podemos nosotros alegrarnos anticipadamente por esa verdad espiritual que Dios nos ha manifestado aquí en su palabra. Y el versículo 5 además agrega que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que nos está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando allí de la obra de Dios, la obra de la preservación, de preservarnos a nosotros, los creyentes, para mantenernos en su gracia por toda la eternidad, por la fe en el Señor Jesucristo. Toda esta primera sección que acabamos de ver aquí nos presenta un cuadro del futuro de la obra de Dios, de la garantía que podemos tener nosotros en lo eterno. Esas son verdades espirituales que nos animan, que nos motivan a poder seguir adelante en esta vida terrenal, donde podemos sufrir y podemos tener aflicciones. Nos motivan a seguir adelante el saber lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Y esta primera parte tiene su propósito importante. En primer lugar, nos enfoca en lo eterno, nos enfoca en lo que perdura, en lo que permanece. Y en segundo lugar, pues,
prepara a los creyentes para poder asimilar lo que viene a continuación, ¿no? En los versículos 6 y 7, que hablan acerca del propósito de las pruebas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Versículos 6 y 7. Vamos a repasar nuevamente lo que dicen, porque me parece que es la parte central en esta enseñanza. Dice el versículo 6, en lo cual es lo que acaba de afirmar, lo que acaba de enseñar acerca de la seguridad de la esperanza viva. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Observemos aquí cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia el cuadro, lo que se presenta. Pasamos de un cuadro que alegra, un cuadro que da gozo, a otro cuadro que, humanamente hablando, no parece muy alentador. En primer lugar, pues sí, es motivo de alegría y de gozo saber todas estas verdades que se refieren a la esperanza futura y que tenemos la seguridad de la salvación en el día postrero. Pero todo esto contrasta con una realidad, la realidad de lo que vivimos terrenalmente. Dice que si bien es cierto que tenemos una esperanza eterna por medio del Señor Jesucristo, eso no nos va a eximir de las tribulaciones y de las aflicciones. Y el contraste se nota aquí cuando dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, ahora por un poco de tiempo. Y este poco de tiempo puede significar, en primer lugar, que el tiempo que estamos en esta tierra aquí experimentando aflicciones es corto en comparación con la vida eterna. O puede ser también que ese corto periodo, que ese poco de tiempo quiere decir que van a haber ciertos periodos en nuestra vida cristiana en los cuales tengamos que afrontar pruebas difíciles. Y además agrega que habla de ser afligidos en diversas pruebas. En primer lugar, está hablando aquí de una realidad que no nos es fácil aceptar humanamente, y es la realidad de la aflicción. En segundo lugar, dice que pueden ser diferentes tipos de pruebas que una persona puede experimentar. En el caso de estos creyentes desplazados a la región del Asia Menor, ellos, de hecho, y su realidad era que estaban experimentando aflicción por haber sido separados de sus tierras. Algunos habrán sido separados de sus familias, de sus trabajos, de sus bienes. Y no es difícil imaginar para nosotros las implicaciones que tiene esto, ¿no? El ser desplazado, el haber sido expatriado a otra región que no era la suya. Lo que significaba esto por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Eran pruebas duras, pruebas difíciles. Nosotros también podemos pensar en las diferentes pruebas que podemos experimentar, o las pruebas que podemos estar experimentando también actualmente. Enfermedades, la enfermedad que estamos viviendo en estos momentos, el COVID, otros tipos de enfermedades, pero además todo lo que
esto ha producido, ¿no? El desempleo, también otro tipo de pruebas, diversas pruebas, problemas matrimoniales, conflictos, problemas en el trabajo, etc. Puede haber una gran variedad de aflicciones. ¿Qué propósito? ¿Hay algún propósito para el creyente? Y eso es lo que contesta el versículo 7 a continuación, y menciona claramente el propósito de ser afligido en diversas pruebas. El para qué, porque el versículo 7 dice para qué implica un propósito. Dios es un Dios de propósitos. El Dios soberano no hace absolutamente nada sin un propósito. Todo tiene un propósito para Dios. Encontramos frecuentemente en la Escritura los para qué, los para, que significan propósito. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la primera parte aquí, en este versículo 7, está hablando de someter a prueba la fe, que es mucho más preciosa que el oro. Someter la prueba. Pero dice del oro, el cual, aunque siendo perecedero, se prueba con fuego. Entonces, ¿cuánto más, cierto? Si el oro es un metal perecedero, un metal que perece, se prueba, cuánto más la fe, cuánto más la fe de los creyentes, que es más preciosa que el oro. Y hay dos ideas importantes aquí en esta frase. En primer lugar, que en este contexto, dirigiendo esta palabra a los creyentes, a estos creyentes del Asia Menor, es que su fe está siendo evaluada, una fe que es examinada por medio de aflicciones, una fe que está siendo probada por medio de las aflicciones que estaban experimentando. Y en segundo lugar, hay una ilustración acá, en este versículo, para entender la manera en la cual la fe es probada. Y aquí se hace una analogía entre la fe y el oro. Pues como les decía, y todos lo sabemos, obviamente que el oro es un metal precioso, y la fe es comparada con el oro, pero dice que es mucho más preciosa que el oro. Entonces el oro, que es un metal precioso, que en algún momento se va a deteriorar, dice que se prueba o se refina, el oro se prueba o se refina con el fuego, con el fin de quitarle toda la escoria y las impurezas, con el fin de poder dejar este metal en un estado puro, sin ningún tipo de contaminación, sin ningún tipo de impureza. Entonces, esta analogía nos sirve a nosotros para poder entender lo que Dios quiere hacer con las pruebas. ¿Cuál es el propósito de Dios con las pruebas? Podemos decir entonces que por medio de esta analogía, podemos decir que el fuego es al oro como las pruebas es a la fe. El fuego es al oro como las pruebas es a la fe. Esto quiere decir, o sea, así como el oro es purificado por el fuego, las pruebas también tienen la función de examinar nuestra fe para quitar toda impureza, para limpiarla y para fortalecerla. Cuando Dios nos prueba
a nosotros como creyentes, eso equivale a pasarnos por fuego, a pasarnos por un horno, así como se pasa el oro. Pero tengamos en cuenta algo, que Dios no hace esto para destruirnos, Dios no hace esto para dañarnos o para perjudicarnos. Dios quiere, desea una fe pura. Y esa, por medio de las pruebas, es una forma en que Él lo logrará. Luego dice que cuando se prueba con fuego, entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Una fe que sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, observen que aquí está hablando de la prueba de nuestra fe con respecto al tiempo postrero. Eso quiere decir también que nuestra fe en estos momentos tiene implicaciones futuras. Porque en ese momento, pues el Señor desea agradarse cómo fue nuestra fe. Y desea aprobar también la calidad de nuestra fe. Y lo que el Señor está haciendo aquí en este proceso, con la prueba de nuestra fe, es un control de calidad de nuestra fe. ¿Cuáles son los principios que encuentro en este pasaje? Bueno, en primer lugar, que la realidad de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación, eso debe ayudarnos a sobrellevar y superar las pruebas que vivimos. Esa esperanza que tenemos deben ser de alivio, de consuelo, para sobrellevar y superar también las pruebas que vivimos. En segundo lugar, que Dios no es ajeno a nuestras aflicciones y las pruebas que vivimos. Las pruebas no son algo que está separado de nuestra vida cristiana. Son necesarias para nuestro proceso de crecimiento en el Señor. Las pruebas son necesarias para nuestro proceso de crecimiento en el Señor. Ahora, algo importante que debo señalar en este punto. No estamos diciendo que las pruebas son fáciles. Ninguna prueba, ninguna aflicción es fácil. Para nosotros como familia, esta prueba que hemos vivido, esta prueba no fue fácil. Sufrimos, hubo angustia, hubo cierta sensación de incertidumbre. Esa es la realidad y no queremos negar la realidad. Solamente que a veces nos quedamos con esa realidad y no vemos también el propósito que Dios tiene en medio de las pruebas. Como aplicación, yo voy a mencionar cuatro maneras en las que las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Y al tiempo voy a ir relatando también nosotros como familia, cómo lo vivimos. Entonces voy a mencionar cuatro maneras en las que las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe. La primera manera en la cual las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe y a encontrar ese propósito de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son una oportunidad para conocer más el carácter de Dios y su palabra. Las pruebas son una oportunidad para conocer más el carácter de Dios y su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar,
que las pruebas nos recuerdan. Primero, las pruebas nos recuerdan la realidad de quiénes somos nosotros, humanamente hablando. Nos recuerdan que somos seres frágiles. Nos recuerdan que somos seres vulnerables al dolor y al sufrimiento. En mi caso particular, con este proceso que vivimos en el COVID, pude no darme cuenta, sino pude reafirmar una vez más, pude recordar lo frágil, lo vulnerable que soy. Tuve pensamientos de ansiedad, de angustia, experimenté incertidumbre en algún momento y mis pensamientos en el proceso eran: ¿qué vendrá ahora para mí? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Será que ya este es mi momento de partir? Vinieron pensamientos de frustración, de derrota, de desesperanza. Son los pensamientos propios de la debilidad humana cuando las cosas se salen de nuestro control. Pero junto con los pensamientos humanos también el enemigo puede tomar ventaja de la situación. Es una oportunidad que el enemigo puede aprovechar para intentar tumbarnos y para que permanezcamos en esa actitud de derrota y de desesperanza. Entonces, ¿en qué sentido las pruebas son una oportunidad para conocer más el carácter de Dios? Bueno, pues yo creo, un tiempo de prueba nos invita a interiorizar las promesas de nuestro Dios. Nos invita a experimentar de cerca los atributos de Dios, como su fidelidad, su respaldo, su amor, su bondad, su gracia y también su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Es la oportunidad, las pruebas, es la oportunidad entonces para buscar a Dios y para refugiarse bajo sus alas por medio de su palabra y de su consuelo. En mi caso particular, pude entonces encontrar consuelo y refugio en la Escritura. El libro de los Salmos, por ejemplo, fue la lectura propicia para meditar y aplicar por fe la palabra. Yo siempre he dicho, y lo que he aprendido, es que Dios quiere que los creyentes no solamente leamos y meditemos en la palabra de Dios, que está bien, es importante hacerlo, es lo primero que debemos hacer, sino que también podamos vivir y experimentar la palabra de Dios en diferentes momentos de nuestra vida. En mi caso pude vivir y experimentar lo que el libro de los Salmos decía. Y voy a dar algunos ejemplos también para usarlos como aplicación en momentos de prueba. El Salmo 34, por ejemplo. Un salmo en el cual me refugié y me ayudé mucho, que habla de cómo Dios puede librar de las angustias, de los temores, de las aflicciones. Y dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichosos los que confían en él. Ese es el Salmo 30, todo el Salmo 34. Otro salmo, el Salmo 94, versículo 19. Pueden anotar la cita, pero no tienen que buscarla. Yo voy a leerlo. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí,
tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, en estas circunstancias, cuando hay muchos pensamientos se pasan por la cabeza, le entregaba mis pensamientos a Dios y le pedía que su consuelo pudiera alegrar mi alma. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Santiago 5, 10 y 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Y yo decía, Señor, aquí dice en tu palabra que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. En estos momentos me estoy afirmando en esta palabra, Señor, que tu misericordia y tu compasión se muestran a mi vida en este momento, Señor. Salmos 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esto fue algo que como familia pudimos ver en este salmo. Hubiéramos desmayado con todo lo que implica pasar por esta prueba. Hubiéramos desmayado si el Señor no hubiera estado con nosotros por medio de su bondad, de su misericordia y de su compasión con nosotros. La segunda manera en la cual las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe es que las pruebas aumentan nuestra gratitud hacia nuestro Salvador. Las pruebas aumentan nuestra gratitud hacia nuestro Salvador. ¿Cómo es que podemos experimentar gratitud en medio de la prueba? Esto parece un poco paradójico, contradictorio. Pero hermanos, como creyentes, cuando experimentamos dolor, podemos recordar la manera como el Señor Jesucristo también experimentó el sufrimiento y el dolor en nuestro lugar, por nuestras culpas, como sustituto por nuestras culpas y por nuestros pecados. Nuestro dolor puede hacernos más conscientes del dolor de nuestro Salvador. Eso incrementa nuestra gratitud por lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz. También es una oportunidad para nosotros regocijarnos, porque a través de su dolor, a través del dolor que Él padeció, nuestro pecado es perdonado y nuestra salvación está asegurada. Particularmente esta prueba para mí fue una oportunidad de expresar gratitud al Señor Jesucristo por haber sido mi sustituto en la cruz y que Él recibiera todo el dolor y el castigo que yo merecía por mis pecados. Mi dolor y mi sufrimiento me llevaron a recordar el dolor, el sufrimiento del Señor Jesucristo, que no es comparable. Pero eso me afirmó una vez más en el Evangelio y la necesidad de que otros también puedan seguir conociendo el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. En tercer lugar, las pruebas nos hacen más como Cristo. Y esa es una manera también de fortalecer nuestra fe. Las pruebas nos hacen más como Cristo. En este aspecto, tenemos que recordar una verdad espiritual muy básica de la vida cristiana. Y tenemos que recordar que el plan de Dios con nosotros, los creyentes, es el de santificarnos y conformarnos
a la imagen de su Hijo Jesucristo. El plan de Dios para con nosotros los creyentes es el de santificarnos y el de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese versículo de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es un pasaje que es muy conocido por nosotros y que lo aplicamos en muchas de las situaciones, ¿no?, de nuestra vida, nuestras situaciones diarias, cuando hay cosas que nos suceden, a veces que no entendemos. La cuestión es hacia dónde apunta este principio, hacia dónde apunta este principio con relación a las pruebas. Pues las pruebas y las aflicciones, cuando nuestra fe es sometida a prueba, esa es una oportunidad que nosotros tenemos de crecer en ese proceso de santificación, porque nos fortalece, porque nos ayuda a experimentar la paciencia, y ahí somos como Cristo, somos fortalecidos. Podemos aprender a esperar en Dios. También las pruebas son una oportunidad para moldear nuestro carácter. Son una oportunidad para ser transformados. Son una oportunidad para aprender a fortalecernos en Dios y su palabra. En el caso nuestro como familia, aprendimos a ejercitar la paciencia. En este proceso de la enfermedad, es un proceso en el que se necesita vivir un día a la vez. Con esto del COVID no sabemos qué puede pasar el día siguiente. Estamos bajo el cuidado y bajo el control soberano de nuestro Dios. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces aprendimos a que no tenemos que desesperarnos cuando las cosas no están saliendo como queremos. Pensamos que fue una buena manera que Dios utilizó para fortalecer nuestra fe y también para hacernos más como Cristo. Hacernos como Cristo es la meta de Dios para nuestra vida en esta tierra. Y Él va a hacer todo lo que sea posible para que eso pueda ser una realidad en nosotros. Y como último punto, cuarto lugar, las pruebas nos equipan para consolar a los demás. Las pruebas nos equipan para consolar a los demás. En nuestras aflicciones, Dios tiene la intención de proveernos el consuelo que necesitamos, de una forma tan abundante que nosotros estemos también preparados para poder dar consuelo y apoyo a otros que están experimentando pruebas similares, semejantes, u otro tipo de pruebas. No necesariamente tienen que ser enfermedades, pero pueden ser otras pruebas. Y yo quiero que leamos este pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. 2 Corintios 1, 3 al 5, vamos a leerlo.
dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios en las pruebas y las aflicciones no nos deja solos, no nos abandona. La misma naturaleza, sus atributos, hacen que Dios actúe con misericordia y consolación cuando nos encontramos en pruebas. Pero hay un propósito también. El propósito también es que, habiendo nosotros experimentado de cerca ese consuelo, el consuelo de Dios, podamos nosotros también consolar a otros que están pasando por tribulación. Es maravillosa la manera en la cual Dios obra. Qué maravillosa manera Dios de obrar. Esa es una manera de Dios de refleja su carácter, pero también nosotros necesitamos reflejar el carácter de Dios y multiplicar esas bendiciones que nosotros hemos recibido a otras personas que están en necesidad y que están en prueba. Esa fue nuestra realidad como familia también. Nosotros recibimos consuelo, recibimos fortaleza y recibimos ánimo de muchos de los hermanos y le damos muchas gracias. Y en este sentido quiero aprovechar también para darle las gracias a todos los hermanos por sus mensajes de ánimo, por su apoyo, por el consuelo que nos dieron. Fue importante y determinante para nosotros en el proceso. Pero también en este momento le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad nos está dando la oportunidad de poder apoyar y consolar a otros que están pasando por la misma situación. Porque nos identificamos completamente con lo que están padeciendo. Entendemos por lo que están pasando. Y lo que aprendimos en esto es que fuimos atribulados para ser consoladores. Son palabras de una hermana de la iglesia que me ayudó a ver y me dijo: ustedes fueron atribulados para ahora ser consoladores. Bien, hermanos, y como conclusión a esto que hemos visto en el día de hoy en la palabra, acerca de la prueba de nuestra fe y nuestras aflicciones, puedo comentar lo siguiente, y es: primero, Dios está haciendo algo a través de tus pruebas, de nuestras pruebas. Dios está haciendo algo. Tal vez no sepamos específicamente qué es lo que Dios está haciendo, pero hay una variedad de posibilidades. Pero lo importante es que seamos conscientes es que Él está haciendo algo en favor de nuestro crecimiento. Y en el fondo Dios también permite las pruebas para poder ver nosotros cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo ponemos en práctica lo que sabemos acerca de Él, acerca de la palabra.
para ver cómo nos acercamos a Él y para que tengamos la necesidad también de acercarnos a Él. Detrás de las pruebas hay un proceso pedagógico, divino. Y la intención de las pruebas en nuestra vida no es para demostrar nuestro fracaso, sino es todo lo contrario. Es para poder exponer o poner de manifiesto que nuestra redención es real y que vamos creciendo y que vamos madurando y que Dios está trabajando en nuestras vidas. En las pruebas que experimentamos, hagámonos las siguientes preguntas. ¿De qué me sirve esta prueba? ¿Qué aprendo en cuanto a Dios y al Señor Jesucristo en esta prueba? ¿Cómo puedo crecer en mi relación con Dios y con el cuerpo de Cristo en esta prueba? ¿Cómo se fortalece mi fe de ahora en adelante para mi andar con Cristo? La invitación final, hermanos, es a aprovechar cada prueba, cada aflicción como una oportunidad para ver a Dios obrar en nuestras vidas, para madurar y para acercarnos a Dios y conocerlo más íntimamente. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque podemos acercarnos a tu palabra para conseguir ánimo, consuelo, refugio y fortaleza. Te pido, Señor, para que este propósito se cumpla en cada una de las personas, cada uno de los miembros de la Iglesia Koinonía y otras personas que también nos estén viendo en estos momentos. Ayúdanos a entender tus propósitos, Señor. Fortalécenos. Danos de tu gracia en medio de las pruebas que estamos atravesando, Señor. Ayúdanos a poder ver tus planes, tus propósitos y tu presencia en nuestras vidas. Guárdanos, guarda nuestro corazón, Señor, para no cuestionarte y para no quejarnos de ti, sino de entender realmente lo que tú estás haciendo con nosotros. Oro por cada persona en estos momentos, Señor, que está pasando por tribulación, por aflicción, por angustia, a causa y producido por esta enfermedad del COVID o por cualquier enfermedad, Señor, para que tú le estés sustentando, para que tú le estés dando consuelo, ánimo y apoyo. Sé misericordioso, Señor, con cada persona que está experimentando una prueba en estos momentos, pero que también tú ayudes a poder entender el propósito por el cual tú lo haces. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por lo que tú eres y por lo que tú significas para nosotros. Gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a seguirla poniendo en práctica y aplicándola, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Gracias por seguir conectándose cada domingo. Que el Señor les bendiga sobreabundantemente y que pasen una feliz semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los